quiere que tú empieces a predicar esta tarde, desde esta tarde. Amén. Hemos leído al principio, se puede sentar, perdón. Hemos leído al principio un Salmos, el Salmos 1. Hay muchos que se lo saben de memoria. Amén. Salmos capítulo 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla se ha sentado. Oye, ¿escuchas bien eso? Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que él toma un placer, hay un placer en él, hay un deleito, ¿cómo se dice? Un deleito en esa persona, es decir, no se sienta con los ¿cómo se dice? Escarnecedores, ni con los pecadores, ni anda en consejo de malos. Es decir, no anda con gente que le anda aconsejando malamente. Tampoco anda con los pecadores. Suena un poco raro, es la Biblia que lo dice, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en él hay algo que en él se deleita. Es decir, hay algo que en él toma placer. Es decir, en todo momento él toma placer en la ley de Dios. Dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como, ahí empieza la bendición. Al principio les enseña cómo es aquel hombre, en qué toma placer y cómo es su vida, con quién anda, cómo piensa. Nos enseña cómo es aquel hombre y nos dice que lo que los lleva a andar de esa forma, hay algo. Ese algo es que él se deleite, él toma placer en contemplar la palabra de Dios. Y dice que después de esto, como que no es todo, hay algo que empieza a ocurrir en su propia vida. Hay algo que empieza a ocurrir en su caminar cada día. Hay algo que empieza a ocurrir en su trabajo. Hay algo que empieza a ocurrir en su casa, no sé, en cualquier sitio que vaya, hay algo que ocurre. Dice así, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, quizás no lo estás entendiendo. Hay mucha gente que busca cómo prosperar, de toda forma cómo prosperar. Muchos aquí buscan la forma cómo llegar a prosperar. Pero ese hombre, hay algo que le hace prosperar. Es decir, ni siquiera lo está buscando. Él, su único placer o su único deseo es estar en la ley de Dios. Es decir, de día y de noche es estar meditando esta palabra. Dice que de repente empieza a ocurrir algo en su vida. Y dice así, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que aquel hombre hace automáticamente empezará a prosperar. Todo lo que hace, todo, no algunas cosas. Y yo suelo tomarlo así, todo lo que yo toco empieza a alumbrarse. Todo, no algunas, todas las cosas empieza a prosperar. No así los malos, es decir, no así la gente que no toma placer en la palabra de Dios. Ellos no son así, dice así, no así los malos, por eso les llaman los malos, y entenderán más tarde. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, es decir, que cualquier cosa le lleva. Por tanto, no se levantará a los malos en el juicio. Es decir, Dios no hallará algo en ellos. Dios no hallará la palabra en ellos. Y por lo tanto, ellos no se levantarán
en el día malo, es decir, en el juicio de Dios. Y también lo entenderá más tarde, lo voy a explicar más tarde. Ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, Hay algo que ocurre hoy en día en la actualidad cristiana. Hay algo que ocurre y me asombró ver los datos. Yo estaba mirando y me asombró ver tantos los datos de lo que estaba ocurriendo en el entorno cristiano. Dice así: hoy en día el mundo es que hay menos y menos cristianos que leen su Biblia. No sé si eres consciente de esas cosas, de esa palabra, de esa verdad. Hoy en día cada vez más el número baja. Es decir, cada vez más hay cristianos, cada vez más o cada vez menos que leen la palabra de Dios. Hoy en día, si yo coge aquí 10 personas, la mayoría, yo diría el 100% de esos 10, ustedes escucharán: no leo la Biblia todos los días. No sé si me hago entender. Ustedes escucharán de su propia boca con sinceridad: no la leo todos los días. Es una verdad hoy en día en el entorno cristiano. Y cada vez más ese número va bajando. Cada vez más hay menos cristianos que tomen su Biblia para pasar tiempo con ella. Muchos la cargan y la llevan a la iglesia. Por pocos pasa tiempo con ella. Y por eso hay muchos problemas hoy en día en la vida de los cristianos. Por eso hay muchos problemas hoy en día en la vida de los cristianos. Porque han dejado la palabra de Dios. Han dejado la palabra de Dios. Y por eso las cosas te van tan mal. Y tú te preguntas: pero ¿qué está ocurriendo? En Salmos 1 lo dice claramente. Y tú te preguntas: ¿por qué pasa? ¿Qué ocurre en mi vida? Yo soy cristiano hace 10 años y no veo nada prosperar en mí. No veo ningún crecimiento. Yo llevo ya 2 años de bautizado y yo sigo siendo el mismo. El problema es este: porque hemos dejado la palabra de Dios. Ustedes verán que en todos los avivamientos el inicio siempre es regresar a esa palabra. En todos los tiempos, desde el pueblo de Dios hasta hoy en día, cuando hay un avivamiento, el inicio siempre de ese avivamiento es regresar a lo que dice Dios realmente. Y es ahí donde empezamos a ver el avivamiento, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestro entorno. Hay algo que ocurre particularmente en la iglesia, pero eso debe de despertarnos y llevarnos a cambiar. Yo repito, eso debe de despertarnos. Y yo no simplemente quiero venir aquí y quizás decir y predicar esas palabras. Yo quiero que tú agarras eso y que eso te despierta de verdad. Que tú empiezas a tomar conciencia de la importancia de pasar tiempo con la palabra de Dios. Si nosotros, eso debe despertarnos, y nosotros también hacemos parte de ese número, que sigue aumentando de los que no leen su Biblia. Es una laguna muy grande en los cristianos de hoy en día. Por eso hay tantos problemas en la iglesia. Falta de amor, hermanos que lastiman fácilmente a otros,
falta de temor de Dios. Hermanos que son capaces de irse a la cama teniendo un problema con su propio hermano y se va y se acosta tranquilamente. Se han olvidado de la palabra de Dios. Hay una actitud del rey, si la gente que escucharon la prédica del rey, hay una actitud del rey que dice así: lo que dice el rey, así es, nadie lo puede cambiar. La palabra que sale de la boca del rey, nadie la puede cambiar. Y lo que dice Dios en su palabra, así ocurrirá. No es mentira esa palabra. Dice así: los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Es así tal cual. Él no puede mentir. Así tal cual como dice su palabra, así es. Dice así: no te acostes si tú tienes un problema con tu hermano. No te vayas a la cama. No acepta que llegue el sol y tú te acuestas tranquilamente. No lo hagas. Hay una advertencia, no lo hagas. Y sin embargo nosotros como que wow, quizás no es para mí eso. Es Dios quizás está hablando ahí, pero Él es así. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Así tal cual como Él dice, así tal cual es. La Biblia dice así: si tú tienes un problema, arréglalo antes de venir tú al altar, antes de venir con tu ofrenda. Y hacemos como que nada, y yo doy mi ofrenda sabiendo que estoy en enemistad con mi propio hermano. Y yo vengo y doy mi ofrenda. Y yo pienso que Dios va a aceptar esa ofrenda. Nos hemos alejado de la palabra de Dios. En esta tarde, Dios quiere concienciarnos que volvemos a esa palabra. Que regresemos a esta palabra. Nos hemos alejado de ella. Y por eso muchos están en problema. Por eso muchos no crecen. Por eso muchos hablan cosas raras. Por eso muchos predican cosas raras. Por eso muchos aconsejan raramente a otros. Porque nos hemos alejado de esta palabra. Nos hemos alejado de esta palabra. Hay facilidad de juzgar a otros porque no hay palabra en nosotros. Hay facilidad de poder juzgar a mi hermano, a otra persona. Hay falta de paciencia entre los hermanos. ¿Por qué? Porque no leen esa palabra. Porque se han alejado de ella. Hermanos en la iglesia que llevan a otros hermanos en juicio. Eso es horrible. Un hermano llevando al juicio a otro hermano. Es horrible. Y simplemente porque nos hemos alejado de esa palabra. No sabemos realmente lo que dice la palabra de Dios. Y porque no la leemos, porque no pasamos tiempo con ella. Hay facilidad de pecar cuando uno no sabe la palabra de Dios. Hay facilidad de pecar en cualquier momento. Uno peca fácilmente. ¿Por qué? Porque la palabra no está en él. Uno peca fácilmente. Otros no llegan a perdonar a sus propios hermanos. No lo llegan, no lo logran. Y si perdona, ya no es como él como antes. Ya no son igual como antes. Y se han olvidado la palabra que dice así: si no perdonas, tu Padre tampoco te perdonará.
Y eso no es una broma, es el rey que está diciendo esto. Si tú no perdonas a tu hermano, yo tampoco te voy a perdonar. Pero eso no lo vamos a aplicar en el cielo, es aquí. Imagine algo, que tú no hablas con tu hermano y no, estás, no sé cómo, no le perdonas y no hablas con él. Imagine los dos llegan al cielo. ¿Tú piensas que es ahí que vas ahí a hablarle? Y la Biblia dice así, mira, tales cosas no entrarán al reino de los cielos. No, estas cosas no estarán en su reino. No estarán. Hemos olvidado la palabra de Dios. Ojalá esta noche el Espíritu Santo te pueda redarguir y que tú empieces de verdad, por de verdad, no para venir a predicar, no para venir a exhortar a tu hermano, no para venir a hacer tales cosas, sino para tu propio bien. Esa palabra no, es verdad que podemos predicarla, pero no está hecho para eso. La palabra de Dios no está hecho para predicar. Y perdona, quizás si le estoy molestando con esto, y quizás suena raro en su corazón y en su mente, pero no está hecho para predicar. Ella está hecho para vivirla. Esa palabra está hecho para vivirla. Y a través de esa vivencia tú estarás predicando. Serás un ejemplo. La gente verá en ti la luz. Volvémonos a la palabra de Dios. De una manera sencilla, volvémonos a ella. Volvémonos a ella. Y yo personalmente, yo creo que la iglesia primitiva, una de sus principales fuerzas era la palabra de Dios. Los primeros cristianos, una de sus principales fuerzas era porque ellos estaban cementados en ella. Es decir, ellos era su comida de verdad. No era así gente que la leía en un tiempo, una vez al mes, 2 veces a la semana. No, eran gente que todos los días estaban en la palabra de Dios. Y si no lo crees, vamos a leerlo en Hechos capítulo 6:2. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 6:2. Mira lo que dice. Entonces los 12 son esos 12 que anduvieron con el maestro. Ellos sabían cómo vivía el maestro. El maestro, la palabra abundaba en él, pero era constante. En pocas palabras, era mismo la palabra que se había hecho carne. Dice así, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos, no es justo, no es normal que un cristiano deja la palabra de Dios. No es normal, no es justo para servir a la mesa, para ocuparnos de muchas cosas, para estar tanto para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. No es justo como un cristiano hacer eso. Ellos pasaban tiempo en ella. Era su vida. Y de hecho tú vas a ver que cada vez que ellos hablaban en la Biblia, tú vas a ver que siempre citan un versículo. Era su naturaleza. Cada vez que ellos hablaban, siempre hablaban a la palabra de Dios. Siempre ellos, era como que ellos no podían hablar 2, 3 palabras sin citar la Biblia. Era como que ellos no podían hacer 2, 3 cosas sin mencionar lo que estaba escrito. Era normal en su vida. Y por eso, claro, el Salmos 1 se cumplía en ellos. Era constante. Ellos estaban al lado de un río.
constantemente un árbol. La Biblia dice así que somos árbol de justicia. Ellos estaban así al lado de un río, constantemente se nutrían de la palabra, pero constantemente ella abundaba en ellos, constantemente. Volvémonos a la palabra de Dios. Volvémonos a la palabra de Dios. Una iglesia que los miembros no leen la Biblia es débil. Una iglesia que esos cristianos que están ahí no leen la Biblia es débil. No hay poder en ellos. Es débil. Mira, un día yo experimenté una experiencia un poco rara, pero una de las experiencias un poco raras que yo he experimentado, estaba orando y mientras que estaba orando yo sentí algo pero un poco raro, no sé cómo explicarlo. Si era un pensamiento, no lo sé, pero le voy a decir así. En ese día estaba orando, estaba de rodillas y yo sentí como que el Espíritu Santo venía en mí y metía la mano y buscaba. Pero yo me preguntaba, ¿pero qué está pasando? Y yo sentía como que era alguien que venía, metía la mano dentro de mí y buscaba. Y no encontraba, y buscaba, y no encontraba. Quería actuar porque yo estaba orando. Yo estaba orando y pero él quería actuar conforme a su palabra. Pero él buscaba en mí y no encontraba la palabra en mí. Cuando yo sentí eso, yo digo, wow, Señor, yo quiero pasar ahora todos los días leyéndola. Y yo sabía, yo mismo dentro de mí, yo sabía lo que estaba pasando. Yo lo sabía. Yo sabía que era Dios buscando para poder encontrar la palabra en mí y reaccionar conforme a lo que yo estaba orando. Pero no había ninguna palabra. Una iglesia donde los miembros no leen la Biblia constantemente, que hacen su Biblia como no sé cómo decirlo, como su comida, pero no una comida como suelen decir, sino una comida de verdad, que la comen todos los días. Ese cristiano no puede estar débil. Ese cristiano no puede ser débil. Pero hoy en día hay muchos de nosotros que somos débiles. ¿Por qué? Porque hay falta de palabra de Dios en ellos. Ellos se preguntan, pero ¿cómo yo puedo orar? No saben orar porque no leen la Biblia. Cuando tú conoces esa palabra, hay algo que ocurre. Tu oración fluye porque tú sabes lo que dice Dios. Por eso muchos no conocen las promesas de Dios. No conocen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. No la leen. Dios puede decir, su voluntad es sanar a todos los enfermos. Como yo no la leo, yo digo, no, Dios quiere hacerme pasar en un desierto. Por eso estoy pasando esa enfermedad. ¿Qué? Dios te quiere pasar un desierto, por eso tú pasas la enfermedad. No es ese Dios de esa palabra. No es Dios de la palabra esa. No es. Yo les aseguro que no es. Porque si la leen, encontrarán que en toda parte, en todo el Nuevo Testamento o en todos los evangelios, encontrarán que Jesús siempre no rechazaba a ningún enfermo. Siempre tocaba y sanaba. Siempre tocaba y sanaba. Siempre tocaba, siempre. En todos los evangelios encontrará eso. Entonces, si Él lo hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿cuál es su voluntad? Si Jesús lo hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, yo te pregunto, ¿cuál es su voluntad? Claro, Él quiere que tú seas sano.
Él lo quiere. Así es. La Biblia dice que Él murió en la cruz, no solamente por tus pecados. Dice que Él fue herido, no por tus pecados, sino por nuestras enfermedades. Pero como no sabe esto, como no sabe esa verdad, aún eres esclavo de ella. Pero cuando tú sabes esto, cualquier dolor, Jesús se vuelve tu medicamento. Cualquier dolor, oye, no tiene que estar aquí. Ahora te comendo, te ordono, sal en el nombre de Jesús, sal. Eso debe de ser la vida cristiana. Pero lamentablemente no es, porque muchos ignoran la palabra de Dios. Hay algo en Hechos capítulo 17 que ocurre. Hechos capítulo 17, 11. Ustedes lo van a ver. Hechos capítulo 17. Eran cristianos. Eran de Berea. Dice que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, él les predicaba la palabra de Dios. Y mira lo que sucede. Dice, estos eran más nobles. Es decir, ellos recibían la palabra. Dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y dice, escudriñando cada día. Oye, era Pablo que hablaba. Pablo venía y predicaba. Y ellos decían, no importa quién sea. No importa quién sea. Dice así, ellos cada día escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos lo verificaban. Si de verdad lo que está predicando el hermano Boris, yo voy a ir en la palabra de Dios y yo voy a verificar si lo que él dice es conforme a lo que él está diciendo, a la palabra de Dios. Si no es así, simplemente voy a dejar de oír el hermano Boris, simplemente. Pero si es así, entonces voy a empezar a vivirla, a hacerlo, lo que él dice. Esos cristianos eran nobles. Ellos entendían el mensaje del Nuevo Testamento. Yo no sé si hay alguien aquí que entiende el mensaje del Nuevo Testamento. Yo no sé si hay alguien que ha captado el mensaje del Nuevo Testamento. Lo del Nuevo Testamento no anda en el pecado. No. Lo que los cristianos del Nuevo Testamento no andan en pecado. Y me preguntarán, pero ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? Hay un orden del rey. Él dijo así, sea santo porque yo. Es el rey que da el orden. No es algo así. No, él dice, sea. Es como un orden. Sea santo porque yo lo soy. Es raro, ¿verdad? Esa palabra es rara. Y muchos no lo usan, pero es Dios que lo dice. Sean santos. Porque esa es mi naturaleza. Y si ustedes son mis hijos, yo produzco hijos santos. Un perro da luz a perritos. Una gallina, no sé, un gato, gatitos, no sé cómo se llama. Un ser humano a niños, bebé. Pero Dios santo da luz a hijos santos. Ay. Dice la palabra, voy a ir terminando. La palabra misma nos exhorta a estar constantemente en ella. Ella misma nos exhorta. Y eso fue una de las recomendaciones que Dios dio a Josué. Dice, oye Josué, tú has estado con mi hijo Moisés, tú has visto lo que he hecho. Tú has visto, y el tema
Y el tema de ese mensaje es, si pueden ponerlo, el tema es, y voy a ir terminando, el tema es transformaros. ¿Les parece raro? Pero así Dios dijo a Josué, oye, tú has visto a Moisés. Moisés fue transformado porque estaba constantemente delante de Dios. Constantemente. Cuando Moisés llegó al pueblo y su rostro resplandecía. No podía ni mirarlo. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? Él estaba constantemente delante de Dios. Y él fue transformado. Y hay una imagen que resalta también así en la Biblia. Usted la leerán o la mirarán. Dice así, los querubines son ángeles que son siempre delante de Dios. Siempre. Y por eso ellos, en pocas palabras, parecen a Dios. Cuando un querubín aparece a alguien, muchas veces van a ver que ese hombre cae como muerto. ¿Por qué? Porque el querubín, ellos están constantemente delante de Dios, constantemente. Y por eso ellos son igual en la gloria de Dios, igual. Eso resplandece totalmente en ellos. ¿Por qué? Porque ellos están ahí constantemente. Y es lo que hace la girasol. La girasol, el sembrador va sembrando, él no la pone a mirar en un sitio. No sé si han visto un campo de girasol. La girasol, un sembrador va simplemente tirando las semillas. Él no dice, vale, tú tienes que mirar hacia allá, tú tienes que mirar hacia allá, tú tienes que mirar hacia allá. No, él simplemente va tirando. Y al crecer la girasol, ellas o ellos empiezan a girar hacia el sol. Y por eso le llaman así, gira al sol. Ellos empiezan a girar hacia el sol. Y como constantemente miran el sol, por eso se parecen al sol. ¿Y qué quiero decir con eso? Constantemente que tú vas a estar en esa palabra, constantemente que tú vas a mirarla, constantemente que tú estarás en ella, no para predicar, no para exhortar a tu hermano, sino para exhortarte a ti mismo. La Biblia dice así que es como un espejo donde yo me veo y yo me corrijo, donde yo me miro y yo veo como ese pelo no está a su punto normal, tiene que estar bien. Ese ojo me parece que está un poquito hinchado, entonces empiezo como a tocarla. Esa oreja parece que está un poco sucia, empiezo como a arreglar. Es como un espejo. La palabra es como un espejo donde yo mismo me mire constantemente. Y al hacerlo cada día, cada momento, yo terminaré como ella. Yo terminaré siendo lo que ella dice que yo soy. Yo terminaré siendo, pareciéndome a ella. Pero eso, ¿cómo ocurre? No ocurre solamente en una semana, no ocurre en un mes, no ocurre en un año. No, ocurre constantemente. Es decir, años tras años, años tras años, años tras años, años tras años. Constantemente en ella, yo terminaré pareciéndome a ella. Y ahora voy a terminar con ese versículo. En Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Era un nombre que Dios usó muchísimo. Pero había algo en él. Algo ocurría que me llamó tanto la atención. Nunca lo había leído. Quizás lo había leído y me pasaba por alto.
Por eso hay que estar constantemente en ella, constantemente en ella. Y un día la leí y digo, wow, ¿cómo es posible? Por eso el Esdras prosperó tanto. Por eso su propia palabra era como que hasta el rey reconocía que Dios estaba con él. Hermano, nos puede poner Esdras, yo creo capítulo 10. No, Esdras versículo 7, capítulo 10 creo. Vale, el 6 primero, el 6. El 6. Vale, dice así, este Esdras subió a Babilonia. Era escriba en la ley de Moisés. Es decir, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Esa ley era la palabra. Y dice, y le concedió el rey. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué la mano de Jehová estaba sobre él? Ahora lo van a entender. Dice así el 10. Porque Esdras había para 1, para inquirirla. 2, 3. Primero no era de enseñar. Primero era de inquirirla por él. Y luego vivirla. Y luego enseñarla. Pero hoy en día hacemos el contrario. Queremos enseñar primero sin vivirlo. Pero el Esdras era un sacerdote. Primero, él lo inquiría por él. Él lo aceptaba. Él meditaba en ella y decía, wow, Dios está hablando de mí. Dios está diciendo que yo seré como aquel árbol sentado o al lado de la corriente de las aguas. Yo seré así. Primero lo inquiría por él y luego la vivía. Es decir, lo que la palabra decía, él era así automáticamente. Y automáticamente la enseñaba. Era fácil de enseñar. ¿Por qué? Porque es lo que él vivía. No eran cuentos. No eran cosas así. No, sino que él lo enseñaba porque es lo que era su vida. Era su vida. Mira, ese versículo, hay otra versión, dice así, que estaba así, dice que estaba derramado en la palabra de Dios. En francés lo dice mejor, pero yo quiero como buscar esa palabra. En español dice así como, hay un versículo que dice así, de versaro, que significa como derramado en ella. Es decir, él estaba derramado en la palabra de Dios. Es decir, moría y vivía y dormía en ella. Ella era todo para él. Vamos a ponernos en pie. Mira, yo he llegado a proponer 200 euros para los jóvenes. Y la hermana Eileen es testiga de eso. Yo he llegado a proponer 200 euros. Y decir, el que termine de leer la Biblia entera, su recompensa será 200 euros. Y ningún joven se presentó a hacerlo.
Ninguno. Y llegaron a pagar a una jovencita 40 euros. Decirle, si tú lees todo ese capítulo, si tú lees la Biblia de lunes a domingo, tu mamá la voy a tomar como testigo. Cuando tú termines de leerla de lunes a domingo, el domingo venga y yo te daré los 40 euros. Y llegaron a hacerlo, porque yo quiero que los jóvenes vuelvan al fundamento. Y no solamente los jóvenes, los mayores también. Volvémonos a la palabra de Dios de una manera sencilla. No lo que alguien predicó y por eso no hay revelación. Por eso no tenemos revelaciones. No hay temor. Y ya no hay lloro. Yo estoy leyendo una palabra. A veces yo lloro. Y dice, Señor, eso soy yo. Señor, aún estoy actuando así. Te pido perdón y te pido perdón. Y me arrasca así. Y la palabra está haciendo efecto en mí al leerla. Y digo, Señor, eso soy yo. Yo te pido perdón. Pero ella ya no hace este efecto en nosotros. La leemos como un libro normal. Yo no lloro al leerla. Yo no me estremezco. Yo ya no tengo temor en leerla. No, ya no hay miedo, ya no hay temor. Ya no hay preocupación cuando la leo. Yo no hablo en lengua más cuando la leo. Porque hemos perdido. Ya la leo como un libro normal, como un libro de cocina. Nada ocurre. Dios no me habla. Ya no siento Dios hablarme. La Biblia dice así que Jesús iba por el camino y hablando a sus discípulos, y dice, eso ardía en su corazón. Eso es lo que hace la palabra. Muchas veces yo siento como que mi corazón se va a explotar y arde. Y es que la palabra arde de verdad. Ella es vida, es vida. Ella es vida de verdad. Pero nos hemos enfriado tanto que ya no arde en nuestro corazón, ya no duele cuando la leo. Ya no me preocupo en leerla. Ya no me preocupo cuando yo veo que yo tengo que perdonar. La Biblia me dice que perdona. Ya no me preocupo. Ya no me preocupo cuando ella dice que no te puedo acostar sin llamar a tu hermano y pedirle perdón. No, ya no me preocupo. Eso no debe de ser así, hermanos. Ojalá en esta tarde tú puedas empezar a orar de esa forma. Señor, hazme consciente de tu palabra. Hazme consciente de ella, Señor. Hazme consciente cada vez que la leo. Yo sea consciente de ella. Hazme consciente, Señor, de tu palabra. Eso era el deseo de David. Mira que David dedicó un salmo, es el salmo más largo de la Biblia. Todo un salmo. Salmo 119, que tiene como 150 un capítulo. Todo el salmo está dirigido simplemente en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Todo el salmo 119 está dirigido simplemente en la palabra de Dios. Así que sea sincero contigo mismo hoy. Tú sabes que no la lees. Tú sabes que tú tienes 5 Biblias en casa y no la lees. Tú sabes que tú tienes 4 versiones en casa y no la lees. Tú has comprado 4 Biblias aquí con el hermano Henry y estas Biblias están en casa y no la lees. Vienes con ella. Eso me dolió un día. Y yo digo, yo no voy a llevar más la Biblia en la iglesia porque me dolió. Me dolió tanto. Digo, hay tanta hipocresía, gente llevando la palabra de Dios y no la leen, no la viven. Me dolió y digo, yo no voy
voy a llevarla más. Y por eso no me ven llevarla. Ojalá ore en esta tarde. Ore, sea sincero con Dios. Sea sincero con Dios. Si tú quieres avivamiento en tu vida, en tu comunidad, empieza a pasar tiempo con la Biblia. Empieza a pasar tiempo con la Biblia. Por la luz que ha sido brillada en nuestro corazón por medio del Evangelio, podemos ver la gloria de Dios en la cara de nuestro Señor Jesucristo, a cara descubierta, sin velo, como Moisés en el pueblo. Sin más, ya podemos ver cara a cara, así, con esa palabra. Así que ore, dame un tiempo. Ore en esta tarde. Hazme consciente de tu palabra. Hazme consciente. Señor, hazme consciente de ella. Señor, haznos consciente de tu palabra. Señor, no quiero predicarla, Señor, no quiero eso, Señor, no lo quiero.